Compañero presidente y asambleísta, nosotros en el primer debate expresamos algunos elementos respecto a esta ley y hoy queremos ratificarnos y también profundizar en algunas razones por las cuales nuestro partido no va a votar por esta ley. Quiero ratificar la decisión que expresaba el Movimiento Popular Democrático respecto al apoyo crítico al presidente Rafael Correa. El apoyo crítico para profundizar los cambios a favor de los de abajo, de la nación, de los pueblos del Ecuador. Y reconocer en este apoyo las decisiones que viene adoptando, no digamos las anteriores, las de ahora. La entrega del Hotel Ramada a los trabajadores, las haciendas incautadas por la GDA a los campesinos, los complejos deportivos de las entidades públicas a favor del pueblo para su recreación. Todas estas medidas y otras de defensa de la soberanía merecen el justo reconocimiento, la valoración, la adhesión, el respaldo de la juventud, de los trabajadores y también de la izquierda revolucionaria. Pero nos hablaron de un proyecto de ley que buscaba, como el que estamos debatiendo, incrementar los sueldos. Y descubrimos, al calor del debate, que los sueldos solo se quedaban y se reducían para los afiliados al Seguro Social. Pero no llegaba para los trabajadores del sector público-privado. Nada de eso se habla para el incremento de sueldo generalizado para las trabajadoras domésticas y otros sectores. Solo para los trabajadores afiliados al Seguro Social. Frente a la crisis, nosotros demandamos que el Ejecutivo decrete el incremento general de sueldos y salarios para cumplir lo que decía en un momento el proyecto inicial, es decir, para inyectarle recursos a la economía, al aparato productivo, mejorar la capacidad de consumo, de compra para la familia ecuatoriana. Totalmente de acuerdo. Pero hoy escuchamos en las intervenciones de algunos compañeros que la esencia del proyecto es dar una respuesta frente a la crisis. Efectivamente coincido con algunos compañeros, sobre todo con Virgilio, que es un proyecto que no afecta a los trabajadores, de ninguna manera, no afecta a los trabajadores, pero resulta que frente a la crisis que vive el capitalismo mundial y que se expresan en algunas medidas o acciones, que la baja de la remesa, bajo precio de petróleo, la contracción de la economía, todo eso son manifestaciones, expresiones de la crisis, pero resulta que a los más pobres, a los más débiles, a los trabajadores, con medidas, entre comillas, aparentemente recreativas, nos quieren hacer pagar la crisis del sistema capitalista. Porque miren lo que dice el presidente Correa. Ay, ojo, ¿por qué decimos que nos quieren hacer pagar? Porque de nuestra plata, de nuestro ahorro, sí, nos quieren por ley, sin consultarle a los dueños del IES, con nuestra plata pretender resolver la crisis que la han generado los grupos de poder económico, la gran oligarquía. Entonces estamos frente a un debate de carácter político, ideológico, que significa respaldar al presidente Correa en la línea de hacer cambios que no se enmarcan en el capitalismo y que buscan la construcción de la sociedad nueva, del socialismo en el Ecuador. Ahí no estamos de acuerdo porque hay contradicciones, pues. Lean El Comercio de hoy día que el presidente Correa criticó a la banca de no cumplir con los acuerdos para mantener los niveles del crédito. ¿Cuáles fueron los acuerdos que por ley se expresaron y que la banca aplaudió a Correa? ¿Acaso no fue los dos delegados en el fondo, del directorio del Fondo de Liquidez que decían hace un momento? ¿Acaso no se resolvió 400 millones de dólares entregarle del IES a la banca? Y dice Correa y Diego Borja, ministro de la Economía también, que no han invertido ni un centavo. También se le entregó por ley una exoneración del 2 al 4% de la mora patronal de los empresarios al IES.
¡Qué ganga! Mientras dice Diego Borja que de lo que va del año, estos agiotistas, estos especuladores, irresponsables, chulqueros, que solo está para ellos la voracidad, la ganancia, el lucro, siguen sacando plata del Ecuador, alrededor de 1.326 millones de dólares. Irresponsable. Por eso se contrae la economía, porque tienen posiciones antipatria, ganan, tienen utilidades y ganancias, sobrepasando los 300 millones de la banca, y los empresarios que no pagan impuestos le dan 400 millones y siguen sacando la plata y no invierten en proyectos nacionales para dinamizar la economía y generar fuentes de trabajo. Eso es actuar a favor de la nación, de los de abajo, los trabajadores. Eso significa construir el socialismo con los de abajo, con los que sí hay que llegar a acuerdo, con los que generan la riqueza, con los trabajadores, menos con ellos hay acuerdo, sí con la banca, que dice Correa que no cumplen los acuerdos. Qué infantilismo pensar que los agiotistas, porque le damos plata, ya no van a conspirar y se van a cambiar sus posiciones y van a actuar a favor de la nación. Compañeras y compañeros, estamos totalmente equivocados y mala interpretación de la concepción de los hombres y mujeres de la izquierda revolucionaria. No somos partidarios, por lo tanto, de que la crisis la paguemos los pobres. Sí hay que tomar más que medidas creativas, contundentes. Ejemplo, lo que dice Diego Borja, hagámosles sanciones o pongamos una barrera para que no sigan sacando la plata. Es que por delante de nuestras narices siguen sacando plata y no hay quien le frene a la banca. Claro que hay medidas más que creativas para evitar perjudicar el ahorro de los afiliados. Nada se hace todavía frente al cobro de la evasión tributaria. No hay hasta ahora uno enjuiciado porque siguen los banqueros en ese poder de justicia, sus representantes obviamente. Mientras no hay plata y nos quieren hacer pagar del ahorro a los trabajadores, sí nos aprestamos a negociar una deuda que se la calificó ilegítima y inmoral hasta los bonos 12, 30, cientos y decenas de millones de dólares para recomprar o renegociar esos bonos. Entonces sí tienen que los trabajadores poner de su sueldo, de su plata, recursos para inyectarle la economía del país. No, compañeros, no debemos no debemos tomar esa decisión. Por eso el bloque del MPD ratifica en el plan anticrisis que como un aporte militante de la izquierda revolucionaria le entregó el presidente de la República. Pero lo que ocurre es que estamos actuando en función también de que la crisis la paguen los de abajo. Compañeros, no afecta esta ley a los trabajadores, pero no es un proyecto revolucionario. Es un proyecto conciliador de clase con la oligarquía y con los grupos de poder económico causantes de la crisis, de la debacle que vive el pueblo ecuatoriano. Entonces el pueblo nos exige, la historia y los pueblos del Ecuador nos exigen y demandan tomar medidas radicales. Y esta no es una medida radical. Es una medida para favorecer la voracidad de los grupos de poder económico que no quieren invertir en el país. En eso radica la diferencia. Y por eso nosotros no vamos a votar por este proyecto de ley y ratificamos el hecho de que tienen que adoptarse medidas que vayan a perjudicar, a afectar, a aniquilar los privilegios de los grupos de poder económico. Entonces, compañero presidente y asambleísta, esta es la posición que estamos expresando, manteniendo frente al debate
que hoy se desarrolla sobre esta ley. Gracias.